Hola y bienvenidos a la sesión de hoy del curso de gestión de mercadeo. En esta clase vamos a ver la importancia y de la comprensión del comportamiento del consumidor. Es fascinante cómo el mercadeo también tiene toda esta parte psicológica y entonces vamos a ver toda también la parte del comportamiento de consumidor, de compra del consumidor. Y es que entender al consumidor no es tan solo saber qué es lo que compra, que nosotros pensaríamos que no es que es solamente eso, sino también es saber por qué compra, cómo decide, quién influye en esa decisión y cómo pueden las empresas responder de una manera muy ágil, muy rápida, ética y sobre todo muy estratégica a ese comportamiento. En esta sesión está basada, como ustedes saben, en el capítulo número 5 del libro de Kotler y Armstrong del 2017. Y bueno, vamos a complementarla también con algunos ejemplos actuales y datos del contexto global del año 2026, en el año en que estamos. Bueno, ¿qué es el comportamiento del consumidor? Muchos se preguntarán qué es. ¿Cómo vemos cómo es ese comportamiento? Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, ¿a qué nos referimos con ese comportamiento del consumidor? Y es que según tenemos las referencias, nos referimos al estudio de cómo los consumidores individuales, grupos y organizaciones seleccionan, y eso es muy importante, seleccionan, compran, usan y desechan productos o servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. Kotler y Armstrong en este capítulo nos explican que el objetivo del marketing no es solo vender, ¿verdad? Sino también crear ese valor del cliente que hemos estado hablando muchas veces en otras, no solo en clase, sino también en otras de estas sesiones. Solo se puede crear valor si realmente entendemos al consumidor. Tenemos que entenderlo súper bien. Tenemos que saber qué le gusta, por qué decide, etcétera, etcétera. Y las empresas que entienden mejor a sus consumidores, como también se los he dicho, tienen una ventaja competitiva súper significativa, ¿verdad? Frente a aquellas que se enfocan solo en el producto. Y es que también hay otra de las cosas importantes, nosotros no nos podemos enfocar solo en el producto que necesitamos vender como empresa, sino que necesitamos hoy en día, y como se los he dicho también, enfocarnos al consumidor, a qué es esa necesidad que tiene ese consumidor. Y existen dos grandes tipos de compradores. Uno que es el comprador individual. ¿Cuál es ese comprador individual? Ese comprador individual es el que compra algo a nivel personal o a nivel familiar, etcétera. Y también existe el comprador organizacional. ¿Cuál es ese comprador? El que compra para su empresa, el que adquiere servicios y compra para uso empresarial. En esta clase nos enfocaremos muchísimo más a ese comprador individual, aunque siempre es útil saber todo este proceso de compra en empresas que es más estructurado y con múltiples participantes, porque en las empresas también existen estos departamentos de compras que se van a hacer cargo de las compras de las necesidades de la empresa, ya sean
los materiales para poder hacer el producto o los servicios, ya sea para materiales a nivel interno, lo que necesita nuestros colaboradores para poder estar, las limpiezas, baños y todo eso, entre otras muchas cosas más. Entonces, bueno. Kotler y Armstrong agrupan los factores que influyen en el comportamiento del consumidor en cuatro categorías que son muy importantes y son las categorías culturales, sociales, personales y psicológicas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de los factores culturales. Y es que la cultura obviamente va a ser determinante para el comportamiento del consumidor. Entendamos, tenemos que entender nuestro entorno, en dónde es que nosotros estamos, por qué es que estamos ahí. Vamos a incluir todo esto de valores, de percepciones, de deseos, de comportamientos aprendidos dentro de la familia, dentro de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, dentro de la cultura también hay subculturas y niveles socioeconómicos que influyen fuertemente en las preferencias y en los hábitos de compra. ¿Verdad? Entonces, todos estos factores culturales nos van a ir afectando, todo el entorno nos va a ir afectando. Inclusive, cuando yo veo cursos de mercadotecnia internacional, vemos cómo todos estos factores culturales comienzan a influir. Por ejemplo, no es lo mismo un desayuno de McDonald's en Costa Rica que un desayuno de McDonald's en Brasil o en otros países, porque ellos se van adaptando o se van tropicalizando según el país. Inclusive hay muchos países o algunos países que no aceptan comer carne por cuestiones culturales. Entonces, en esos países, la hamburguesa de McDonald's no es con carne. Entonces, estos factores vean cómo comienzan a jugar y comienzan inclusive a hacer variaciones en los productos. También existen los factores sociales y es que los grupos de referencia, la familia, el rol, el estatus de la persona, impactan, por supuesto, en sus decisiones. Y hoy en día, como lo sabemos, los influencers en las redes sociales son grupos de referencia poderosísimos que moldean las percepciones y preferencias de los consumidores. Las redes y las comunicaciones digitales vienen a ser súper importantes en todos estos factores sociales, inclusive los mismos amigos, ¿verdad? De uno, lo que dicen en las redes sociales, etcétera. Para uno a veces eso es de mucha importancia y hacen también que se comience a cambiar ese comportamiento. Factores personales. Incluyen obviamente la edad, la etapa de vida, la ocupación, el estilo de vida y la personalidad de cada uno. Por ejemplo, una persona joven como ustedes puede preferir experiencias digitales y tendencias emergentes, mientras que, por ejemplo, un baby boomers, como lo veíamos en la clase pasada, se inclina más a compras más prácticas, a compras más de tocar, de ver, de sentir, ¿verdad? Y de un valor mucho más duradero. También están como cuarto los factores psicológicos, que aquí están la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. La forma en que se percibe un producto o marca no es siempre racional y puede ser influenciada tanto por experiencias previas como por emociones o inclusive en el contexto. Entonces, bueno, em,
otra de las cosas que estábamos, y como cuarto punto, vamos a ver con Kotler y Armstrong, que describen el proceso de decisión de compra del consumidor. Y esta decisión de compra del consumidor está en 5 etapas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esas 5 etapas. Número 1, el reconocimiento de la necesidad. El consumidor comienza a reconocer esa necesidad entre su estado actual y el deseado, ¿verdad? Entonces, esa es la primera, es el reconocimiento de su necesidad. Uy, necesito tenis porque las mías se me rompieron. Entonces, en este momento, él está reconociendo su necesidad y la brecha entre su estado actual y uno que desea, ¿verdad? Después, como punto número 2, se da la búsqueda de la información. Se consulta con fuentes personales, fuentes comerciales, fuentes públicas, etcétera. Como tercer punto, bueno, inclusive antes de pasar al tercer punto, en este segundo punto de búsqueda de información, también se nos hace muy necesaria inclusive las redes también, ¿verdad? Que también ahí podemos consultar a fuentes que nos van a decir qué producto les fue bien o qué producto no. La evaluación de alternativas, y es que se comparan marcas y atributos relevantes como precio, calidad o beneficios. Esta evaluación de alternativa es el tercer punto que nos dice Kotler y Armstrong, ¿verdad? Que es, entonces, nosotros comenzamos a evaluar y comparar diferentes alternativas. Ay, ¿será que lo que quiero es un Toyota o lo que quiero es un Nissan? ¿Será lo que quiero es Sara o querré una Bershka? ¿O querré ir a un outlet? ¿Verdad? O sea, son decisiones, ¿verdad? Y evaluaciones de alternativas donde se comparan marcas y atributos relevantes y beneficios, ¿verdad? Precio, calidad o beneficios. Como cuarto, está la decisión ya de la compra, que es donde el consumidor elige qué comprar, en dónde y cómo pagar, ¿verdad? Aquí se ven 3 puntos importantes. ¿Dónde comprar? ¿Qué comprar? Y cómo pagar, ¿verdad? Y por último, que es la quinta, es el comportamiento posterior a la compra. ¿Cómo yo voy a hacer o cómo va a ser mi satisfacción, ¿verdad? Con ese producto o ese servicio que recibí. Y entonces es aquí donde se comienza el boca a boca y la recompra y cómo la satisfacción incluye también en la lealtad de ese consumidor que probó ese producto o ese servicio. Bueno, otra de las cosas que hablan en este fascinante capítulo 5 de Kotler y Armstrong son de las tendencias actuales en el comportamiento del consumidor. Y es que cada día las tendencias son diferentes. Todos los años las tendencias son diferentes y esto lo hemos venido viendo desde la primera clase. Y bueno, hoy vamos a ver tendencias 2026 y es que el consumidor es multitarea e hiperconectado, ¿verdad? Hoy los consumidores están constantemente descubriendo y considerando productos mientras hacen otras actividades digitales y no solo cuando van de compras. Y ustedes ven, o sea, estamos en medios digitales, estamos en redes y no solo el salir de compras, sino que como estamos interconectados, estamos viendo, uy, sí, mira, qué bonito eso que se compró fulanito, que la foto, que sacó tal vez
un saco, o sacó tal vez unas tenis, un jeans que nos gustó, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esta interacción también se está volviendo en una forma clave entre las marcas y los consumidores para comprar. Entonces, bueno, después está también la búsqueda del confort y el bienestar y la simplicidad, que en el 2026 las personas valoran muchísimo los productos y las experiencias que ofrecen muchísima comodidad, seguridad emocional y simplicidad. Y esto se hace especialmente frente a conceptos y a contextos, perdón, de incertidumbres económica y con el estrés diario, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a comenzar a valorar productos que nos ofrezcan experiencias, esas y comodidad, como los jeans, como las tenis, como etcétera, etcétera. Seguridad emocional, ¿verdad? Y sobre todo simplicidad. Autenticidad y autoexpresión es otra de las tendencias que tenemos en este año, y es que los consumidores valoran cada vez más esa honestidad, esa autenticidad y de las marcas, y prefieren aquellas que permiten, por sobre todo, expresar identidad y valores propios, ser ellas mismas, no ser otra cosa que sean ellas mismas, ¿verdad? Y esto es súper importante porque cada vez nosotros como consumidores no queremos inclusive interpretar que nosotros nos estén vendiendo, sino que estén siendo auténticos con nosotros y que nos estén diciendo la verdad de las marcas, ¿verdad? Y los estilos de vida que tienen, los valores propios, y porque no todo va a ser aspiracional, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta parte de autenticidad y autoexpresión que cada vez lo vemos más. Otra y la última, una de las más importantes, son las comunidades de nichos e interacción significativa. Y es que en lugar de las audiencias masivas, las microcomunidades especializadas, lo hablábamos en clase pasada de los nano y microinfluencers, ¿verdad? Que están ganando relevancia y cada día van más para arriba, ¿verdad? Porque son los comunicadores y que se enfocan en un nicho específico, ven un nicho específico, ya sea autos, ya sea salud, ya sea seguridad, ya sea producto de X categoría, y entonces los consumidores comienzan a confiar más en sus recomendaciones y de grupos pequeños, ¿verdad? Donde ya hay más diálogos más reales y credibilidad mucho comunitaria. Bueno, entonces hoy no estamos que nos interesa, hay esas comunidades de 5 millones, de 10 millones, ¿verdad? Sino también esas comunidades pequeñas, pero especializadas en ese producto en el que nosotros queremos saber, donde nos sintamos inclusive hasta más confortables. Ejemplos recientes de este 2026 es el auge de las rutinas de belleza virales que se ven en TikTok, ¿verdad? Que influyen en las compras de productos más accesibles y mucho más personalizados. Y ven cómo inclusive comenzamos a comprar marcas de maquillajes más menos hemos dejado algunas marcas
muy famosas de lado y nos hemos ido a nichos más especializados según nuestro cutis, según lo que cada uno necesite. Y también está el cambio en las percepciones, ¿verdad? Culturales, como los hombres que comprando productos tradicionalmente de nicho también, ¿verdad? Que reflejan nuevas formas de autoexpresión y también de consumo, que esto antes no se veía tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, para finalizar con este capítulo, comprender el comportamiento del consumidor es la base de todas las decisiones del marketing. Por eso es que necesitamos conocer tanto, tanto a ese consumidor final, a esos clientes que nos van a comprar, a esos consumidores. Necesitamos entendernos, necesitamos saber cuáles son esas necesidades, qué consumen, qué compran, qué ven, a dónde van, cómo se mueven en este gran mundo de consumo, ¿verdad? Y sin este entendimiento tenemos que saber que no se pueden diseñar eh, productos relevantes como ya hemos visto, ni se pueden diseñar productos diferenciados y tampoco se va a poder comunicar de una manera efectiva, ni tampoco construir relaciones a largo plazo, sino que las relaciones van a ser de corto plazo, mientras que no conozcamos a los consumidores. Entre más los conozcamos, entre más nos unamos a ellos, entre más cerquita estemos, más vamos a hacer relaciones duraderas. Y bueno, yo creo que hoy en día su reto como futuros profesionales no será solo vender más y hacer cada día más plata, sino entender mejor a las personas, ¿verdad? Entender mejor a ese consumidor, especialmente en este mundo de constante cambio, ¿verdad? Que tenemos hoy en día, más con todas estas tecnologías y que cada día estamos muchísimo más globalmente unidos, ¿verdad? Así que ese va a ser su reto como profesionales, estar cada día más cerca y entender mejor a esos clientes, consumidores y personas. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y nos vemos en la próxima clase nuestra. Bueno, con esto termino. Gracias.